Bueno, estamos con el tema de límite, la operación de tomar límite. Vamos a escribir la definición de límite. Perfecto. Bueno, esta es la definición de límites que hemos ya vertido y explicado en videos anteriores. El límite de una función cuando x tiende a es igual a L significa toda eh, esa fórmula, digamos, ese contenido. Esta es la parte más importante, pero este jueguito, ya lo explicamos, explica de alguna forma la tendencia, que es ese símbolo. O sea que prácticamente esto, más que la definición del límite, es la definición del símbolo este. Pero lo tomamos como de manera clásica como la definición del límite. Y la propuesta que nos hacemos a nosotros ahora es aplicar esta fórmula para resolver límites de diversas funciones. En un video anterior trabajamos el caso de que la función sea un polinomio. En el caso que vamos a trabajar ahora, la función va a ser un cociente de polinomios. O sea, un cociente entre dos funciones, cada una de las cuales va a ser una función entera. O sea, un cociente de polinomios. Y queremos que este caso que vamos a explicar en este video sea el caso de que no haya ningún problema. Es decir, que A no sea infinito, ni tampoco dé como resultado infinito, que el límite no, tampoco sea infinito, y para ello vamos a imponer la condición de que Q de A no sea cero. Es decir, que si evaluáramos la función o el cociente de polinomio, tiene que darse que Q evaluado en A no sea cero. O sea, que A no sea raíz de Q. Que A no sea raíz del polinomio denominador para que no se dé ni infinitud ni indeterminación. O sea, infinitud e indeterminación son casos que vamos a ver en próximos videos y no nos interesa en este caso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto? Bueno, la respuesta es simple. Vamos a tratar de transformar el límite de un cociente de polinomios, de una función racional, si queremos, vamos a transformarlo de alguna manera en un límite de una función polinómica, que es lo que ya explicamos en el video anterior. Y como siempre, recalquemos, lo repetimos, lo vamos a resolver utilizando la definición de límites. No vamos a utilizar ni el teorema de equivalencia, ni el teorema de continuidad, ni ninguna cosa que si bien tiene validez, pero nosotros queremos hacerlo bajo esta consigna. Vamos a resolver el límite usando la definición de límite. Bueno, para lograr esto, nosotros vamos a pensar en que si graficáramos la función, la q de x, en función de x, en algún lugar del eje x está el valor a, al que tiende esa variable. Bueno, y como habíamos dicho que imponíamos esta condición, es decir, que a no fuera que no fuera una raíz de q, entonces la función no puede pasar por ese punto. O sea, no puede ser una cosa así, por ejemplo, o así, o ser como una curva que haga esto. O sea, tiene que pasar o algo así, donde haya una raíz en B, digamos, que no es A, B no es A, B puede estar de este lado también, obviamente. O sea,
B no es A, puede ser mayor o menor que A. Y B pertenece, obviamente, va a pertenecer al dominio de Q, pero necesariamente no va a pertenecer al dominio de la función f, porque en B la función tiene un 0 en el denominador. Por lo tanto, cuidado que B no cumpliría con esto. O sea, el dominio de la función tiene que ser tal que no incluya a B. Bueno, eso por un lado. Y también puede pasar cosas como esta. Y estamos trabajando en las cercanías de A. Obviamente que, por ejemplo, acá uno diría, no tiene raíces. Sí, pero eso no quita que por acá la tengan más lejos, qué sé yo. O sea que vamos a trabajar no quiero decir en entorno, sino en las cercanías de A. En las cercanías de A, es lo mismo que acá, esto también puede, qué sé yo, hacer otras cosas, que tener otras raíces, no sé, conductas de distintos tipos. Bueno, lo cierto es que se reduce Q a dos conductas posibles. O tiene una raíz, una raíz real en las cercanías de A, o no la tiene, que es como decir, si tuviéramos este caso, es como decir que tendría dos raíces complejas conjugadas en las cercanías de A. Digamos. A es el número al que tiende la X. Queda claro en base a lo que se ha dicho antes. Bueno, entonces, hay dos alternativas. O tiene raíces reales, Q, en las cercanías de A, o no las tiene en las cercanías de A. Esas son las dos alternativas posibles. Bien, dicho esto, observamos que en esta cláusula de la definición aparece un valor absoluto. Entonces, yo voy a proponer que en vez de trabajar con la función Q, que trabajemos con el valor absoluto de la función Q. O sea que como valor absoluto no va a estar permitida esta franja, digamos, esta zona negativa de la función. Es decir, que vamos a tener ante esas dos posibilidades de las que hablábamos, las siguientes conductas para el valor absoluto de Q. Si acá está el origen, donde puede estar el origen de este otro lado, no cambia nada de lo que estamos intentando demostrar. Entonces decimos, o Q tiene raíces reales en las cercanías de A, y en ese caso pasaría esto, y ahí estaría el B del que hablamos antes, que sería la raíz de Q, o no tiene raíces reales en las cercanías de A, y entonces pasaría esto. Bueno, analicemos cada uno de esos casos. Bueno, si tiene raíces reales en las cercanías de A, entonces yo puedo elegir siempre podemos elegir un valor C entre la raíz y el valor A, que son distintos, ¿sí? B evidentemente no es A, y entre dos números reales, dada la densidad del conjunto real, puedo considerar infinitos valores reales, intermedios. Bueno, decíamos, entonces yo puedo definir un valor C en el cual la función valdría m, y m sería un número positivo. Como C tampoco va a ser B y tampoco va a ser A, entonces m va a ser necesariamente un número positivo. No puede ser 0 m. M no puede ser 0. Digamos, para decirlo más en criollo, de que m sería Q de C.
Entonces nosotros al dominio de la función, el dominio de la función, si este es el eje X, el dominio de la función va a excluir a todas las raíces de Q. Y si A está ahí, B y B sub prima, supongamos que haya otra raíz, o todas las raíces que haya las voy a llamar B, el dominio estaría formado por un conjunto así, el dominio de la función f. Y bueno, A puede estar o acá, o acá, o acá. Bueno, nosotros vamos a elegir un subdominio, digamos, que vamos a intentar que sea aquella parte del dominio total que incluya a A. En este caso sería el conjunto formado números reales comprendidos entre B y B', por ejemplo. Y dentro de esos subdominios vamos a considerar la existencia de ese valor C que hemos definido ahí nosotros. Y no vamos a trabajar con el subdominio que va de B a B', sino de C a B', en este caso, si fuera así, por ejemplo. ¿Sí? O sea, un subdominio que contenga A y que vaya o hasta el infinito o hasta una raíz, y hasta el infinito o hasta un punto cercano a una raíz, o comprendido entre una raíz y A. Así va a ser, en general. Siempre el estudiante se las va a tener que ingeniar para cumplir con eso que acabo de decir. Y en vez de trabajar con este dominio, vamos a trabajar con ese subdominio. Y es importante que se entienda bien que en ese subdominio del que hablé, se puede acceder a por izquierda y por derecha. O sea, que X puede tender a A por izquierda o X puede tender a A por derecha. O sea que vamos a poder contemplar este caso general, que incluiría en principio estos dos laterales. Bueno, o sea que la metodología que estamos trabajando nosotros, que estamos intentando definir, es una metodología completa. Es más, lo que yo voy a decir ahora, que no lo voy a hacer a través de una demostración estricta, sino más que todo mostrando cómo es el proceso. Yo tengo una alumna, Sofía, que está estudiando en la FAMAF en este momento, que yo se la conté a ella y ella la pudo sistematizarlo más bien y lograr una demostración estricta de este método. Bueno, entonces, volvamos al caso nuestro, al primer caso, que recordemos que estamos en el caso en que haya una raíz real, que llamamos B, en las cercanías de A. Entonces definimos un valor C, que nos ha permitido definir un subdominio. Ese subdominio va a ir desde ese valor C, cercano a una de las raíces reales, que sabemos que existen porque estamos en este caso. En el primer caso en que haya raíces reales en las cercanías de A. Entonces el intervalo va a ir desde ese valor C hasta el infinito o hasta otra raíz que haya por ahí y que incluya ese subintervalo o ese subdominio al valor A de la tendencia del límite. Bueno, entonces, si nos fijamos bien en ese subintervalo, en ese subdominio en el que vamos a trabajar, siempre se va a cumplir. En el caso en que haya raíces reales en las cercanías de A, se va a cumplir esto, que el valor absoluto de Q va a ser mayor o igual que M. Se va a cumplir eso. Fíjense, acá este sería el subdominio en el que vamos a trabajar. Y para todo valor de X de ese subdominio, el valor absoluto de Q va a ser mayor que M.
Eso por un lado. Vamos al otro caso. En el caso en que no haya raíces reales en las cercanías de A. La cosa sería como esto. Entonces, en ese segundo caso posible, definiríamos, sabiendo que tiene que haber un mínimo en esa función, definiríamos a m como el valor de la función en ese mínimo, ¿sí? O cualquier valor menor que ese mínimo. Por ejemplo, podría ser este valor. Entonces, en ese caso, también se cumpliría esto. O sea que nosotros, para aplicar el método este que yo propongo, necesitamos saber las raíces para poder averiguar el valor C que me define el subdominio en el que vamos a trabajar. Y ese valor C, en algunos casos me va a permitir conocer M, y en otros casos no. En otros casos no. En el caso este, no, C no nos importa tanto, digamos. Bueno, entonces siempre estamos trabajando con un intervalo en el cual la función en valor absoluto del denominador, el polinomio denominador, sea mayor que un valor m que lo podemos elegir tan cercano a 0 como querramos, tan cercano a 0 como querramos, ya sea en este caso o en este, y eso hace que C esté tan próximo a la raíz como uno quiera. Por eso es que en realidad C no interesa, porque uno lo podría elegir más cerca a B, y a la larga estos subdominios con los que vamos a trabajar a la larga podrían ser cualquier intervalo entre raíces que contenga A, o cualquier intervalo entre una raíz y el infinito que contenga A. Bueno, dicho esto, vamos a trabajar un poco la definición de límite en el caso nuestro. Bueno, o sea, reiteremos un concepto que recién expresé y que a lo mejor no quedó del todo claro. Los subdominios, esos que incluyen a C, se podrían hacer tan cercanos a las raíces del denominador como uno quiera, y por lo tanto a la larga termina siendo tan parecido al dominio real como uno quiera. Bueno, bueno, entonces vamos al grano. Vamos al grano. Empezamos a trabajar, como lo dijimos en los videos anteriores, vamos a trabajar a partir de ahí nosotros. Y en algún momento va a aparecer esta consigna también. Bueno, entonces, el valor absoluto de f de x menos L. Como la función es un cociente de P sobre Q, digamos, o sea, un cociente de polinomios, P de x sobre Q de x, menos, ahí, bueno, como dijo Eratóstenes, ¿qué se le va a hacer? Reemplazamos la función por el cociente de polinomios. Acá tenemos una resta de fracciones, la resolvemos, va a ser menos L por Q de x sobre Q de x, valor absoluto. Bueno, ahora, habíamos dicho que sea el caso que sea en relación a raíces en las cercanías de A, siempre se cumplía que Q de x en valor absoluto era mayor que M, mayor o igual que M. ¿Sí? Lo acabamos de decir. Entonces, si esto es más grande que un M, un valor absoluto, entonces va a haber una relación
en el sentido de este cociente, ¿sí? Y eso es lo que estamos pretendiendo. Entonces, esto a su vez va a ser igual a esto. Y entonces ahí yo propongo que comparemos estas dos cosas. Comparemos estas dos cosas. Y entonces yo digo, si este denominador es mayor o igual que este denominador, entonces las fracciones van a tener el sentido invertido de la desigualdad. Y a su vez, como m es un número positivo, entonces a esto yo lo podría escribir de esta manera. Así. Y a su vez, dado que el valor absoluto de una división es igual a la división de los valores absolutos, que ya lo aplicamos a eso acá, esto a su vez lo podríamos juntar, digamos, asociar, no sé cómo decirlo, juntarlo. Y quedaría un solo valor absoluto. Y ahí yo les pido que piensen que P es un polinomio, Q es un polinomio, L es un número real, supuestamente, porque estamos haciendo una matemática de funciones reales, digamos, y como L es un número real, entonces todo este término también va a ser un polinomio, la resta de dos polinomios va a ser un polinomio, este es un número real, M, y lo puedo distribuir en el polinomio de arriba, entonces todo esto va a ser un polinomio. Estamos hablando de el valor absoluto de un polinomio. Este límite, este valor absoluto termina siendo menor o igual que el valor absoluto de ese polinomio. Y en ese polinomio nosotros vamos de alguna forma a generar la estructura x menos a. Va a aparecer un delta, como hicimos en el video anterior. Va a aparecer un delta ahí. Y esto va a terminar siendo un polinomio en delta, en la variable delta, con un término independiente en el que va a aparecer el término independiente de P dividido M, el término independiente de Q dividido M y L. Y ese valor absoluto, como dijimos en el video anterior, ese valor absoluto de ese término independiente tiene que terminar siendo 0. Y de ahí vamos a sacar el valor de L, como hicimos en el video anterior. Bueno, como ya dije recién, esto Sofía lo sistematizó y lo demostró bien. Me mostró a mí que se puede demostrar bien esto. O sea que esto no es una técnica vacía, digamos, sino que se puede demostrar bien, y se los dejo como posible ejercicio a todos los que vean este video. Bueno, para que no quede vacío este método, vamos a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo, obviamente no voy a poner polinomios complicados, pero lo que voy a explicar acá es válido para cualquier polinomio, siempre y cuando podamos encontrar por lo menos una raíz de ese polinomio. Por lo menos una raíz de ese polinomio. Bueno, de las raíces del denominador me refiero. Bueno, tengo ese límite, puse cualquier número, puse cualquier numerador, puse cualquier denominador, y momentáneamente no conocemos el valor del resultado de ese límite y lo llamamos L. Entonces, vamos a escribir esta parte de la definición. Ahí la tenemos. Ahora vamos a aplicarla a nuestro caso. Ahí está. Reemplazó la función por lo que es un cociente de polinomios. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esa resta de fracciones. Bueno, como verán, ya se puede observar de que arriba hay un polinomio en X en donde aparece L.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es distribuir, eliminar esos paréntesis que están ahí medio como hinchando. Bueno, y hemos llegado hasta ese punto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar la función, permiso, la función de, bueno, como dijimos, vamos a tratar de trabajar ahora las raíces de este polinomio denominador y tratar de definir el valor famoso ese c del que habíamos hablado. Entonces tenemos, si graficáramos 2x menos 3 en función de x, bueno, ¿qué tendríamos? Tendríamos una función así, digamos, algo así. Donde la raíz sería, bueno, cuando esto se hace 0 es 3 medios, esto sería 3 medios, 1,5. Y el valor a está ahí, 2. Esto es a. ¿Ves? 1,5, por decirlo en criollo, y 2. Bueno, entonces este sería el B, este sería el A. ¿Dónde estaría el C? Donde yo quiera entre 1,5 y 2, que es cualquier valor. Supongamos 1,7, por ejemplo. Está entre 1,5 y 2. Y notemos que 1,7 en X corresponde a ¿cuánto en Y? Y bueno, sería 1,7 por 2 es 3,4. Menos 3 sería 0,4. 0,4 que es 2 quintos. 5 por 4, 20. Ahí está. Y sí, nosotros, o sea que existe, estamos en el caso en que existe una raíz real en las cercanías de A. Bueno, si nosotros graficáramos el valor absoluto de 2x menos 3, que sería una cosa así, ahí estaría 3 medios, ahí estaría C, que es 1,7, y ahí estaría M, y acá está 2. Y el intervalo en el que vamos a trabajar es el intervalo que va de 1,7 hasta más infinito. Ese sería, no lo voy a escribir bien porque no. Ese sería el subintervalo, el subdominio, si quieren, el dominio en el que vamos a trabajar nosotros. Y lo que recalcaba yo antes es que este 1,7 yo lo puedo hacer tan cercano a 3 medios como yo quiera, y en ese sentido M se va a hacer tan cercano a 0 como yo quiera. Y por lo tanto, este subdominio se va a parecer muchísimo, tanto como yo quiera, al verdadero dominio de la función. Que el dominio de la función en realidad es todos los reales excluyendo el 3 medios. ¿Sí? Entonces se va a parecer a la parte esta, digamos. ¿Sí? Bueno, si quieren se podría poner así. Todos los reales mayores que 3 medios, excluyendo el 3 medios, digamos. Si quieren, así se puede decir de esta forma. Bueno, bueno, entonces, queda clarísimo que se cumple esto. Esto era, M sería, habíamos dicho que era 2 quintos. Así. Esto es lo que se está cumpliendo. Entonces, si se cumple eso, bueno, quedaría de esta forma, que es lo que explicamos recién en el caso general. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es distribuir 2 quintos en todo este polinomio y a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí lo que hicimos fue lo que dijimos recién, distribuimos este denominador en todos los términos del numerador, perdón, y ahí se está viendo claramente de que esto es un polinomio. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora?
vamos a hacer aparecer la estructura esta. O sea, tenemos que hacer aparecer la estructura esta, x menos 2, ahí, como dijimos en el video anterior. Bueno, para que aparezca esa estructura x menos 2, vamos a generar una resta y una suma de 2. Entonces aparece ahí el x menos 2 y esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es distribuir, eliminar esos paréntesis que quedan ahí y distribuirlos a los números que están adelante. Bueno, aquí hicimos dos pasos juntos. Como dijimos, hemos distribuido en esos paréntesis grandes y se ha generado esto. Y hemos agrupado cosas agrupables. Por ejemplo, estos números los hemos agrupado y dio 15 más 5 medios es 35 medios. Y agrupamos también estos términos que son los independientes de L, digamos, del Q, los independientes de Q afectados por la L, y estos serían los independientes, los términos independientes de P, tras haber generado la estructura X menos A, ¿no? Y esto dio esto de acá, ¿sí? Menos 5L. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aprovechar que X menos 2 tiene que ser en valor absoluto menor que delta, y a su vez utilizar la desigualdad del triángulo. El valor absoluto de una suma o de una resta es la suma de los valores absolutos de los términos. Y entonces ahí va a quedar bueno, hemos separado, ahí había cometido un ligero error, era menos 5 medios, acá cuando agrupábamos esos dos términos, eran menos 5 medios, había un 5 recién, bueno, lo corregimos, y hemos aplicado esta propiedad de los valores absolutos y esta también. Esto es lo que se conoce como desigualdad del triángulo, lo aplicamos, hemos separado partes, como L no sabemos si es positivo o negativo, lo conservamos como valor absoluto de L. Bueno, y ahora sí vamos a aplicar esto nosotros, como hicimos en el video anterior, y va a quedar, bueno, y queda esto, que esto ya lo hemos explicado bastante bien en el video anterior de límites. El que quiera verlo lo puede ver, y ahí queda bastante claro, pero es aplicar esto a esta condición de la definición del límite a esta estructura, digamos, y es menor, va a terminar siendo menor, dado que son todas cosas positivas porque son valores absolutos y además son todas sumas por esto, porque acá haya sumas o restas, acá termina siendo sumas. Bueno, y queda esta estructura final que es un polinomio en delta. Hasta acá era un polinomio en X, ahora se ha transformado en un polinomio en delta. Ese polinomio en delta, que tiene ese término independiente, es el que nosotros vamos a llamar epsilon, que es el epsilon S de ahí. Y entonces, para que se cumpla, como dijimos, bueno, vuelvo a repetir, hasta el cansancio, como dijimos ya en el video anterior, para que sea cierto que para todo epsilon positivo y real, el delta sea positivo y real, de la única forma que puede ser válido eso es, voy a borrar por acá, es que el valor absoluto de 35 medios menos 5 medios por L sea 0. O sea, si yo grafico epsilon en función de delta, si ese término independiente, que sería la ordenada del origen de esto, no fuera 0, quedaría así o así. ¿Sí? Ese sería el término independiente este, digamos. Y si no fuera 0, quedaría de esta forma. Y entonces, yo podría tomar acá, en cualquiera de esos dos casos, tomaría este valor de epsilon y noten que o el delta es negativo o en un caso como este no existiría un delta real. Entonces, de la única forma en que sea cierto que para todo epsilon positivo y real existe un delta positivo y real,
es que el término independiente, la ordena al origen, sea 0, entonces quedaría así. Pasaría justo por ahí, y entonces, para todo epsilon positivo y real, siempre el delta va a ser positivo y real. Y entonces obliga a esto, y si yo lo pienso bien, va a quedar 35 medios menos 5 medios L igual a 0. Despejo L me va a dar 35 medios sobre 5 medios. Se van los dos a L, 35 sobre 7. Entonces yo digo, vengo acá y le digo al profesor o al que me haya preguntado, 7. Y por el teorema de continuidad también daría 7, porque si evaluamos acá, quedaría 3 por 2, 6 más 1, 7. 2 por 2, 4 menos 1, 3. 7 dividido 1, 7. Ahí está. Bueno, y lo tienes resuelto. Así de fácil.